¿Cómo están ustedes? ¿No? Hace bastante tiempo que tuvimos el último encuentro del Sermón del Monte, algo como 84 años atrás. Estuvimos aquí. No, la verdad, el 30 de agosto fue cuando Xavi predicó. ¿Quién se acuerda el nombre del último sermón? Bueno, está ahí todo en YouTube para que puedan buscar. Y vamos a volver a predicar el Sermón del Monte, ¿no? Tuvimos como un pause por campamento, por algunas actividades de agua, y ahora volvimos, ¿no? Y ese es el sermón más poderoso de todos los tiempos. Y ese texto que vamos a leer es un texto bastante conocido, lo que por un lado es bueno, porque la gran mayoría lo tiene en la cabeza, pero por otro lado es malo, porque cuando conocemos algo tenemos la sensación de que no hay nada más para comprender sobre eso. Y de alguna manera empezamos a no poner tanta atención en lo que se va a hablar, total, ya sabemos todo. Entonces, que podamos tener atención en ese texto. Porque Cristo aquí va a exponer la ley de Dios y su verdadera interpretación. Cristo aquí va a explicar por qué la justicia de los bienaventurados es superior a la justicia de los fariseos, que fue lo que Xavi estuvo predicando en el último mensaje. Así que Mateo 5, del 21 al 26, vamos a hacer la lectura completa. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, e entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oremos. Padre, te agradecemos porque podemos tener acceso a tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestros corazones, que podamos con humildad escuchar tu palabra, Señor, reconocer que necesitamos cambiar, reconocer que nuestra única esperanza está en Cristo. Ayúdame, Señor, a poder exponer eso de una manera sencilla, simple, no con palabras difíciles, Señor, porque tu palabra es simple, Señor. Y los simples pueden comprender tu palabra. Ayúdanos en todo eso, Señor, eso rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que ustedes imaginen la casa de ustedes, imaginen la mesada de la cocina llena de platos sucios. Quizá el día donde más tuvieron platos sucios, vasos, algunas partes de comida, ahí asqueroso, horrible, escena de horror. Y entonces tú estás ahí en tu casa, estás viendo todo eso, y la persona que tiene autoridad sobre ti va a salir y dice: mira, Joaco, ¿puedes lavar los platos? Joaco dice: sí, puedo lavar los platos. Piense en ti. Y entonces la persona se va. Y cuando vuelve, puede ser tu mamá, tu papá, no sé, mira la mesada y está igualita, pero los platos están limpios. La persona se va a poner enojada y tú vas a decir: pero yo lavé los platos. Yo cumplí con lo que ordenaste. Yo lavé los platos. Cuando la persona dijo para que lavara los platos, no se refería solamente a los platos, sino a los platos, el cubierto, los vasos, limpiar la mesada completa. Nosotros podemos decir que cumplimos
la letra de lo que la persona dijo, textualmente lo que la persona dijo, pero no el propósito de lo que la persona dijo, no el espíritu por el cual la persona estaba pidiendo lo que estaba pidiendo. Ya pasó eso con ustedes. Espero que no pongan en práctica por cuestiones de integridad física. No es bueno. Pero ustedes comprenden eso, la idea de la letra, de lo que la persona está pidiendo y el espíritu. Si nosotros comprendemos eso, comprendemos lo que está pasando aquí en el día de hoy. Porque Jesús, en el Sermón del Monte, va a hablar exactamente cómo eso está sucediendo con la ley de Dios. Que se encuentra una manera de cumplir la ley en su letra, tal cual como está ahí, pero no el propósito por la cual la ley fue dada. Cumplen la letra, pero no el espíritu de la ley, que es justamente el nombre del sermón. Jesús va a mostrar entonces por qué la justicia de los bienaventurados debe ser superior a la justicia de los fariseos. Nosotros vamos a ver cómo el mandamiento de no matarás es mucho más profundo de lo que ellos estaban interpretando. Es mucho más profundo, tanto en la práctica del mandamiento, cuanto en la condenación de no cumplir el mandamiento. ¿Es posible tener manos limpias, no haber asesinado a nadie, pero aún así ser un asesino? Es lo que va a decir Jesús. Porque los mandamientos de Dios no miran la superficialidad, miran el corazón, miran el interior. Y te pregunto de antemano si alguna vez ya te has enojado con alguien. Si alguna vez ya te enojaste y odiaste a alguien. A veces pensando que esa persona quizás no debería existir. Si has pensado eso, es bastante importante escuchar este mensaje. Y yo te pido algo, porque cuando hablamos de mensajes así, que habla sobre la ira, que habla sobre el enojo, una tentación que tenemos es pensar que fulano debería escuchar eso. ¿No? ¿Cómo sería bueno si fulanito que esté escuchando y que ponga en práctica? Pero quiero que ustedes apliquen a ustedes. O sea, vamos a hacer lo que hacemos de mejor, que es pensar en nosotros mismos, ¿no? Y vamos a escuchar las palabras de Jesús y aplicar eso a nuestro corazón, porque es muy importante dejar que la palabra muestre nuestros pecados. Es muy importante dejar que la palabra muestre nuestra necesidad de arrepentimiento. Porque el objetivo es que nosotros veamos que solamente Cristo es suficiente para darnos redención de nosotros mismos, de darnos un nuevo corazón. Y el objetivo completo, el mensaje, en resumen, es que solamente en Cristo, solamente por Cristo y en Cristo, nosotros podemos obedecer la ley de corazón, dejando la ira y el enojo y buscando la reconciliación y la comunión. Ese es nuestro objetivo, que en Cristo debemos y podemos cumplir la ley de corazón, dejando la ira y el enojo para buscar reconciliación y comunión. Así que vamos al primer punto que yo lo nombré de platos limpios, mesada sucia. Versículo 21. Y es algo muy, muy importante comprender antes de leer el versículo 21. Es esa dinámica que Jesús utiliza, que nosotros vamos a ver en el capítulo 5, al menos 4 veces, que Jesús va a decir, oísteis lo que fue dicho a los antiguos, y va a decir algo, y luego va a decir, pero yo os digo. Y aquí cuando vemos a primera mirada eso, parece que Jesús está estableciendo una nueva ley, porque en general cuando Él dice, oíste lo que fue dicho a los antiguos, Él dice un mandamiento, y luego después dice, pero yo os digo. Parece que Jesús está diciendo, mira, ellos estaban hablando de ese mandamiento, pero tengo algo nuevo para ustedes, algo mejor, algo superior. Pero Jesús, si nosotros volvemos como 2 versículos, está hablando que no vino a abolir la ley, no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir y que no va a pasar la ley hasta que todo se cumpla. Entonces Jesús no está hablando en contra de la ley o dando una nueva ley, sino que lo que Jesús está haciendo aquí, como el autor de la ley, es dar la verdadera interpretación de la ley.
la razón por la cual Dios entregó esa ley. Los antiguos están diciendo que a los antiguos se fue dicho eso, pero hay algo distinto. Y yo os digo algo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué estaban enseñando los fariseos, aquellos que eran los maestros y los responsables por enseñar la ley? Ellos decían así: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. No matarás es bíblico, es un mandamiento. El sexto mandamiento que está en Éxodo 20, versículo 13. De una manera literal, cuando Dios entregó ese mandamiento, no era una prohibición de cualquier tipo de muerte. Nosotros vemos en la Escritura que en varios momentos Dios ha dado órdenes de muerte a algunas personas, que Dios se entrega, cuando vemos en el Nuevo Testamento, la espada a los gobiernos para que puedan ejecutar la justicia. Pero aquí hay un tipo de restricción a una muerte que tenía el propósito de preservar la vida del prójimo, ¿no? Y en varios sentidos, en sentidos amplios, preservar esa vida. Ese era el propósito del mandamiento. Y a ese mandamiento, si ustedes van en Éxodo 20:13, van a ver que está solo eso. Los fariseos agregaron una cosa más: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso también es bíblico. Eso está en Números 35, y es la sentencia, es el juicio para aquellos que cometen un asesinato premeditado. Aquellos que matan a una persona por venganza, por algo así, pero derraman la sangre a esta persona, tienen un juicio, serán culpables de juicio. El gran tema, y eso es muy importante comprender, es que cuando los fariseos agarraban no matarás y agregaban eso al lado, estaban limitando el no matarás a solamente un asesinato. ¿Qué significa no matarás? Es no ser culpable de juicio por un asesinato. Entonces no matarás empieza a ser reducido a simplemente no puedo matar literalmente a alguien con un asesinato, hacer un homicidio de esta manera. Y otra vez entramos en nuestra ilustración. Lavamos los platos, pero la mesada está completamente sucia. Es cierto que el mandamiento no matarás involucra el no asesinar a una persona, no premeditar la muerte de alguien, no quitar la vida de una persona de una manera buena. Pero esa es la culminación máxima del mandamiento. Ese es el ápice del mandamiento, el momento donde explotaste todo y rompiste completamente todo lo que está ahí. Pero abajo de eso hay mucho más. Abajo de eso hay muchas más cosas que también están dentro de ese mandamiento. El propósito del mandamiento es mucho más amplio. Pero cuando los fariseos limitaban la ley, eso era muy cómodo. Porque podríamos decir que nosotros cumplimos. Si yo te pregunto, ¿has cumplido el sexto mandamiento? Uno va a decir, yo nunca maté a nadie, creo. O sea, no sé, puede ser que alguien tenga algún pasado. Y bueno, en Cristo hay redención. Pero la gran mayoría de nosotros va a decir, yo nunca maté a nadie. Entonces, limpio mis manos están limpias, cumplí el mandamiento. Cuando en realidad estamos haciendo lo mínimo. Eso es lo mínimo que el mandamiento está esperando. Y si hubiera algún tipo de asesinato, los fariseos también daban una condenación civil. Deberían ir, no sé, ahí al concilio que tenían, iban a decir qué van a hacer con la vida de esa persona, si esa persona va a seguir viva, si esa persona no va a seguir viva, pero era una justicia humana nomás. Esa era la condenación por descumplir el mandamiento. Y es exactamente eso que nosotros hacemos también. Nosotros buscamos manera incluso de limitar las leyes de tránsito para poder hacer lo que nosotros queremos. ¿Cuánto más no hacemos con la ley de Dios? Martin Lloyd-Jones dice que todos nosotros podemos concebir la ley de Dios en la Escritura, en su letra, pero transformarla en algo fácil para guardar y practicar, a tal punto de creer que está yendo todo bien con nosotros. Es muy común y es una tentación muy grande buscar interpretaciones de la Escritura que puedan validar mis pecados, que puedan hacerme sentir no culpable delante de todo eso. Si uno abre Instagram, Facebook, YouTube, cualquier lugar, vamos a encontrar
muchas interpretaciones. Vamos a encontrar muchos oísteis. Eso fue dicho. Así enseñó Jesús. Cuando en realidad es solo una manera de disminuir el mandamiento para que uno no se sienta culpable. Vamos a hablar más adelante, pero a veces hacemos eso con la parte de la pureza sexual. Creemos que porque, no sé, estamos en un noviazgo o algo así, podemos hacer todo, menos tener el acto sexual. Y no es así. Pero no me voy a adelantar la próxima prédica, aunque sea solo en el próximo año esa prédica. Nosotros no podemos vivir de oísteis lo que fue dicho. Lo que Jesús está diciendo es que existen falsas interpretaciones. Nosotros debemos buscar la verdadera. Nosotros debemos buscar la verdadera, la sana doctrina. Lo que Cristo determina en su palabra. Y la gran pregunta es entonces, ¿qué significa el sexto mandamiento? No haber asesinado a alguien literalmente no significa que hemos cumplido ese mandamiento. Es una bendición que el autor de la ley pueda explicarnos qué significa ese mandamiento, por qué Dios entregó ese mandamiento. Y entonces cuando nos expone eso, nosotros vamos a ver que la mesada sí estaba sucia, pero estaba mucho más sucia de lo que nosotros estábamos esperando. Y así vamos a nuestro punto 2, que se llama el espíritu de la ley, que es el versículo 22. ¿No? Y entonces, volviendo a la predicación de Xavi, Jesús dice que aquellos que pertenecen al reino de Dios tienen una justicia superior a la justicia de los fariseos. La justicia de los fariseos era decir que no matar era no asesinar. Y Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, vamos a decir qué significa esa palabra, quedará expuesto al infierno de fuego. Miren la diferencia de interpretación de la justicia de los fariseos para la verdadera interpretación de la ley. El espíritu de la ley que Cristo revela. Mientras los fariseos decían que simplemente no asesinar estaba suficiente, Jesús muestra que cuando Dios dio ese mandamiento, no miraba solo el asesinato concreto como tal, sino que miraba al corazón. Jesús está diciendo que el enojo, que el odio que sentimos en nuestro corazón en contra de una persona, que el desprecio que nosotros sentimos en contra de una persona ya es suficiente para romper el mandamiento. No solo eso, sino que Jesús amplía la condenación por romper ese mandamiento. Mientras los fariseos decían que era un juicio humano, Jesús dice que romper la ley es atentar contra el propio Dios y expone al transgresor al juicio divino, al infierno de fuego. Al infierno de fuego. El desprecio, el enojo, el odio expone al transgresor al infierno de fuego. La palabra infierno aquí es Gehenna, y a la transcripción de uno de los valles que estaban afuera de Jerusalén, que fue profanado en un tiempo anterior y que era utilizado simplemente como vertedero de desechos de la ciudad. Y esa era la ilustración, el símbolo del castigo ardiente para los impíos muertos. El asesino no es solamente aquel que derrama sangre, sino aquel que en su corazón es llevado por la ira, por el enojo, por el odio y por la ofensa. Y si nosotros miramos las palabras que Jesús utiliza, no estamos hablando de grandes, gigantes ofensas que uno escucha y dice, ¡ah! ¡Qué palabra! Jesús usa las palabras más simples para ofender dentro del idioma. No se trata de la palabra literal. Uno va a decir, no, yo puedo cumplir ese mandamiento porque nunca llamé a nadie necio. O sea, nadie dice necio. Nunca hablé fatuo, así que estoy libre de todo eso. Pero esa es la letra. Estamos hablando del espíritu de la ley. Necio es una ofensa que habla sobre alguien vacío. Alguien que no tiene valor. Una persona, o sea, una manera que podemos decir es imbécil.
un tonto, un idiota, alguien que su existencia es inútil. No te voy a preguntar todavía si ya has pensado eso de alguien. Fatuo es alguien torpe. Es como insultar a alguien diciendo que es alguien inferior, alguien de baja calidad moral. Es lo que nosotros llamamos de menosprecio. Todavía no te pregunto si ya has menospreciado a alguien, no simplemente con palabras, sino que en tu corazón. Yo sé que algunos aquí tienen la mala costumbre de utilizar insultos para manejarse entre sí, ¿no? O sea, entre amigos se llaman con insultos y todo eso. Definitivamente, esa no es la manera bíblica de tratarnos unos a otros, ¿no? Nuestra boca tiene que traer bendición, no podemos utilizar palabras torpes para referirnos unos a otros. Pero aquí lo que Jesús está diciendo no es simplemente sobre la palabra, sino la intención con la cual nosotros utilizamos esa palabra. No se trata de la palabra específica, sino por qué, cómo yo estoy utilizando, cómo mi corazón está lidiando con esta persona mientras está utilizando esa palabra. Cuando menospreciamos a alguien en nuestro corazón, cuando lo consideramos inútil, cuando creemos que y sentimos que esa persona no debería existir, que esa persona es un estorbo en nuestra vida. Ahora te pregunto, ¿ya sentiste eso? ¿Sabes lo que estoy hablando? ¿No? Ese enojo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros comprendemos el espíritu de la ley, nos damos cuenta que el primer asesinato de las Escrituras, Caín matando a Abel, ocurrió antes mismo que literalmente Caín matara a Abel. Cuando la Escritura dice que el semblante de Caín se decayó y él tuvo envidia de Abel. En este momento tenemos el primer asesino en las Escrituras. Algo importante es que Jesús en algunos momentos utilizó palabras así para referirse a los fariseos. Llamó a los fariseos de insensatos, de necios, porque existe bíblicamente el espacio para un tipo de ira santa, una ira contra el pecado, una ira en contra de la injusticia. El problema es que estoy seguro que el 99,9% del enojo y de la ira que está en nuestro corazón no tiene razones santas y justas. No tiene nada que ver con la santidad de Dios, nuestra ira. Nuestras iras e indignaciones están siempre enfocadas en el pecado y en la injusticia que hicieron contra nosotros, o que de alguna manera afectaron nuestra vida. Generalmente en nuestro ego herido y no la santa justicia de Dios que nos lleva al enojo. Investiga un poco la ira de tu corazón, pero profundo, no superficial. Y vas a encontrar un ego herido detrás de todo eso. Cuando nuestros padres nos mandan a hacer algo que nosotros no queremos, y mandan constantemente y no queremos hacer, pero tenemos que hacer. Y menospreciamos, sentimos odio muchas veces. Cuando alguien nos reprende, ¿quién esa persona cree que es? Es un estorbo en mi vida. Cuando las cosas no salen a nuestra manera, porque quizás alguien hizo algo y las cosas no salieron como queríamos. Cuando las otras personas no hacen lo que nosotros queremos. Cuando nosotros envidiamos a otros. Y envidiamos lo que los otros tienen porque nosotros nos consideramos superiores. Y nosotros deberemos tener eso. Y no esta persona. Idiota. Imbécil, inútil. No es que la ira nos lleva al asesinato, sino que bíblicamente la ira es asesinato en las Escrituras. A ver, déjame solo arreglar eso. No es que la ira conduce al asesinato, no es que Dios está restringiendo eso porque siempre, y es cierto, siempre el asesinato comienza con un enojo. Está bien, estamos conscientes de eso, pero bíblicamente, delante de los ojos de Dios, este enojo ya es un asesinato.
Mientras yo hacía este sermón, yo me acordé de la historia de una tribu de aborígenes que tenía como costumbre hacer como unas heridas en la piel, como algo así, hacían unas incisiones profundas y dejaban cicatrizar, a modo que hicieron como unas pelotitas de cicatriz acá. Y en una tribu específica hacían eso para cada muerte que generalmente el hombre tenía ahí en combate. Entonces mataba a una persona y hacía una pelotita, así. Cada muerte, una nueva pelotita. Ahora, si nosotros miramos la verdadera interpretación de la ley, si nosotros miramos el espíritu de la ley, ¿cuántas marcas tendríamos en nuestro cuerpo? ¿Será que habría espacio para alguna más? ¿O nuestro cuerpo estaría completo? Si nosotros miramos al cementerio de nuestro corazón, ¿cuántos muertos podemos encontrar ahí? Personas en nuestra facultad, en nuestro colegio, gente en nuestro trabajo, nuestros jefes, nuestros profesores, a veces personas en nuestra familia que hemos asesinado en nuestro corazón. Mi pregunta es si ya hemos matado a alguien hoy. Si hemos matado a alguien en la semana, odias a alguien, está profundamente enojado con alguien, considera a alguien inútil y un estorbo en tu vida, eso significa que somos tan condenables como cualquier otro asesino delante del tribunal de Dios. Nosotros no somos en nada diferentes, moralmente hablando, de un asesino. Nosotros también merecemos el infierno de fuego. La mesada está mucho más sucia de lo que nosotros pensamos. Nuestras manos pueden estar limpias, pero nuestro corazón es un asesino. Delante del espíritu de la ley, naturalmente nosotros estamos condenados. Nosotros no podemos hacer nada naturalmente para escapar de esa condenación. La buena noticia es que hubo uno que pudo vivir eso completamente. Hubo uno que vivió perfectamente ese mandamiento. Hubo uno bienaventurado, limpio de corazón, que pudo cumplir absolutamente todo eso, que mismo sin ningún pecado fue tratado como pecador y enfrentó el juicio, enfrentó el concilio, enfrentó el infierno de fuego en lugar de todos aquellos que por fe creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Jesucristo. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros enojos. Debemos realmente arrepentirnos de nuestros enojos porque nuestros menosprecios, nuestros enojos, nuestros asesinatos estuvieron clavados en Cristo. Fue por cada uno de nuestros enojos que Cristo tuvo que morir en aquel madero. Nuestros enojos del pasado y nuestros enojos del presente. Solamente el Evangelio puede darnos la bienaventuranza, la transformación para que podamos ser bienaventurados, limpios de corazón y mansos. Recuerden que todo el Sermón del Monte está conectado a las bienaventuranzas. Solo por la obra de Cristo nosotros podemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para irarse. Luchar en contra de nuestro pecado es algo que la obra de Cristo nos permite hacer. Pedir perdón a Dios y saber que podemos encontrar perdón en Él. Porque nosotros vamos a caer en eso. Nosotros vamos a enojarnos. Pero cuando eso pase necesitamos arrepentirnos e ir a Dios en oración. Y aparte de tener esa nueva vida, ese nuevo corazón, esa reconciliación con Dios, también somos llamados a buscar una reconciliación con nuestros hermanos. Y ese es nuestro tercer punto, que se llama arreglando la mesada. Versículo 23 y versículo 24. Como cristianos nosotros necesitamos arreglar esa mesada. Necesitamos buscar limpiar lo que quedó
ahí. Hay algo muy interesante. La ley de Dios no es solamente restrictiva, sino que la ley de Dios también es prescriptiva. Eso quiere decir que la ley de Dios no solamente dice lo que nosotros no debemos hacer, es decir, no debemos enojarnos, no debemos airarnos, no debemos insultar, no debemos asesinar, pero también dice lo que nosotros debemos hacer. Cómo nosotros debemos actuar frente a ese mandamiento. Y es eso lo que Jesús está diciendo aquí. Sabiendo la verdadera interpretación de la ley, Jesús dice, por tanto, sabiendo esta interpretación, la verdadera interpretación, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Para qué? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús, cuando está hablando sobre ofrenda y altar, está hablando más que nada de la adoración comunitaria, la adoración pública, ir a adorar a Dios junto a tu comunidad. Lo que le está diciendo es que si nosotros vamos a la iglesia para adorar a Dios, para servir a Dios, pero sabemos que existen problemas no resueltos dentro del cuerpo en el cual yo estoy involucrado, más importante que mi adoración en aquel momento, más importante que mi ofrenda en aquel momento, es reconciliarme con el hermano. Yo estaba mirando un título, una predicación que decía, más importante que el culto. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Porque hay algo muy importante, nuestra relación con nuestros hermanos, nuestra relación horizontal, tiene impacto directo en nuestra relación vertical, en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. A veces nosotros intentamos como dividir nuestra vida en cajas. Esa es la caja de mi vida con Dios. Esa es la caja de mi relación en el trabajo. Esa es la caja de mi relación en la familia. Esa es mi caja, no sé, X. Cada uno ahí divide la vida en muchas cajas. De modo que mi vida con Dios está perfecta, pero no tengo comunión con mis hermanos. Eso no existe. Jesús está mostrando que eso no existe. Estas cajas en realidad son una caja sola. Nosotros no podemos creer que una caja no afecta a la otra. Mi relación con mi prójimo tiene impacto directo en mi relación con Dios. No son vidas separadas. Nosotros somos llamados a pensar entonces, ¿por qué razón nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué semana tras semana vienes al grupo de jóvenes? ¿Y por qué semana tras semana vienes al servicio en el domingo? Cuando nosotros venimos a adorar, nosotros venimos con un espíritu en el cual nosotros nos preparamos para venir y adorar junto a nuestros hermanos, para recordar en comunidad lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cierto? Es por eso que ustedes vienen, ¿cierto? Para que podamos recordar juntos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo mucho que Él nos ha perdonado. Ahora, ¿de qué manera eso puede ser compatible con el odio y el enojo que cargo en mi corazón? Es muy fácil intentar reemplazar la integridad. Es muy fácil intentar reemplazar la pureza y el amor por acciones religiosas, por venir al culto, por venir al servicio de jóvenes y decir, estoy bien con Dios por eso, pero Dios no acepta eso simplemente. Hay algo muy grave, y escuchen bien eso, hay algo muy grave con nuestro cristianismo si creemos que podemos vivir en adoración a Dios mientras tenemos enojos unos contra otros. Hay algo muy grave en nuestro cristianismo si creemos que podemos tener comunión con Dios mientras estamos enojados unos con otros. Debemos buscar reconciliación. Y Jesús usa aquí una expresión de tu hermano tiene algo contra ti. Eso significa que si yo sé que mis acciones, mis palabras han causado un daño real en mi hermano, de tal modo que él tiene verdaderamente algo en contra de mí, yo debo dejar mi ofrenda e ir a buscar reconciliación.
activamente. El mandamiento nos muestra que el no matarás no es simplemente no hacer nada, pero si hice algo es buscar esa reconciliación. Pero hay algo muy importante, porque a veces uno puede decir, pero me ofendieron, entonces voy a estar aquí esperando que vengan a reconciliarse. No voy a hacer nada. El mandamiento y la palabra también nos muestra que tanto el ofensor cuanto el ofendido deben buscar la paz. Pablo va a decir, Romanos 12, 18, que en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Busquen la paz. En cuanto dependa de ustedes, busquen la paz. Tanto el ofensor cuanto el ofendido deben ofrecer perdón. Mira lo que dice Pablo en Colosenses 3:13. Dice, si alguno tiene una queja contra otro, es decir, si alguno tiene algo en contra de otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Negar el perdón es destruir el puente en el cual nosotros caminamos. Cristo me ha perdonado, ¿cómo yo no voy a perdonar mi hermano? Un autor decía que perdonar es decidir no utilizar lo que ocurrió en el pasado en contra de la otra persona. Es cuenta nueva con esa persona. Por eso no se trata de simplemente decir yo estoy ofendido a la persona que venga, porque hacer eso va a hacer romper también el mandamiento. Porque te digo que tarde o temprano tu corazón se va a enojar, porque la persona no viene a buscar reconciliación. Tarde o temprano tu corazón se va a enojar con esa persona y la va a creer que es un estorbo en tu vida. Entonces te pregunto si has ofendido a alguien o estás ofendido. Busca reconciliación. Perdone. Si nosotros realmente creemos en Cristo, y eso es muy importante comprender, ¿por qué es tan importante esa reconciliación? Es tan importante porque si nosotros realmente creemos en Cristo, significa que nosotros estamos unidos a Cristo. Significa que nosotros somos parte de un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y si yo entonces odio a mi hermano, yo me estoy odiando a mí mismo. Si yo odio a mi hermano, que es parte del cuerpo de Cristo, yo estoy odiando a Cristo. Si yo odio a mi hermano, que es parte del cuerpo de Cristo, yo estoy odiando a Cristo. Vivir con enojos en contra de los hermanos es una alerta roja cuanto al verdadero cristianismo. Mira lo que dice Juan, y aquí es como muy claro. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Busca reconciliación. Arregla esa mesada que hay en tu vida. Venir a la iglesia, servir en algún ministerio, estar en el culto, siempre, eso no reemplaza la necesidad de arrepentirnos de nuestros enojos. Eso no reemplaza la necesidad de buscar reconciliación. Y aquí, algo importante. Quizás ya hemos intentado reconciliación y quizás no ha funcionado esa reconciliación. La palabra también nos ayuda y muestra, por ejemplo, en Mateo 18, que hay maneras de buscar esa reconciliación. Primero hablando con la persona, después llamando a un testigo, después juntamente con algún oficial de la iglesia. Tenemos pastores, tenemos diáconos. Intentar buscar esa reconciliación. Buscar los pastores, buscar los diáconos para que te ayuden a reconciliarse. Y si aún así no se encuentra reconciliación, bueno, ahí hay otras maneras con las cuales hay que seguir el proceso. Y ahí va a estar en las manos también de los oficiales de la iglesia. Pero en todo lo que depende de ustedes, vivan en paz. Somos llamados a ser pacificadores. Otra bienaventuranza. Ministros de la reconciliación. Así vamos a nuestro último punto, y que son orientaciones finales
a todo ese tema del espíritu de la ley. Y yo puse el nombre del punto 4 y espero que se comprenda bien, que se llama limpiar el plato antes que seque. La reconciliación no es solo un proceso y algo que está dentro de la iglesia, sino que es algo que se extiende a nuestra vida cotidiana. Jesús aquí va a decir que nosotros necesitamos arreglar nuestros problemas con nosotros rápidamente. Cuanto antes, con urgencia, porque nosotros no sabemos qué puede pasar mañana. Mira lo que dice versículos 25 y 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ya intentaste lavar un plato que se secó, que estaba sucio y se secó. Es horrible. Algo que sería fácil antes se vuelve muy difícil ahora. Cosas que son chiquitas pueden transformarse en cosas grandes. Eso está diciendo Jesús. Es necesario lavar antes que seque. La ilustración que Jesús da, esa historia que a veces intentamos buscar quién es el juez, quién es el alguacil. No hay como una referencia espiritual para cada uno de nuestros personajes en esa parábola de Jesús. La ilustración muestra más que nada la urgencia de que una deuda simple puede transformarse en algo grande y escalonar en nuestra vida. Así como para nosotros, en el contexto de Jesús, que vivía bajo el Imperio Romano, ser deudor podría llevar a esta persona a la cárcel. Nuestros tiempos también son así. Si uno no paga, bueno, muchas veces viene más deudas, pero en algún momento la persona puede ir a la cárcel. Pero en el tiempo de Jesús era así, tenía la deuda, iba a la cárcel. Y la deuda necesitaba ser pagada hasta el último cuadrante. Cuadrante es como hasta el último centavo, hasta el último peso. Era la moneda más baja del Imperio Romano. El gran problema es que en la cárcel una persona no recibía plata. Y entonces para poder salir de eso iba a necesitar que otra persona viniera y pagara la deuda por él, si no iba a quedar ahí para siempre en esa cárcel. Jesús muestra que hay urgencia en solucionar nuestros problemas con otros. Hay urgencia en solucionar nuestros enojos con otras personas. Nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con nuestro prójimo. Yo estaba mirando una noticia de una frase dicha por un militar romano que se volvió muy famosa, que se dice, bueno, mi latín no es lo mejor, pero si alguien sabe mejor que yo puede corregir, que es si vis pacem para bellum. ¿Sí? Significa, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y es una frase que muchas personas utilizan en tatuajes, ponen en otros lugares, y a veces nosotros traemos esa máxima a nuestra vida. Creemos que para obtener nuestra paz, que para vivir en paz, nosotros necesitamos estar peleando, enojándonos, insultando o cualquier cosa semejante. Pero mis hermanos, si nosotros somos cristianos, si nosotros realmente creemos en Cristo, esa guerra que obtiene la paz, no fuimos nosotros que luchamos. Cristo ya luchó la guerra de tu paz. Él cargó sobre sí el peso de tus enojos. Él cargó sobre sí el peso de tus pecados. Él sufrió la condena y en la cruz Él dijo, consumado es. ¿Sabe qué significa? Significa que en aquel momento Cristo pagó hasta el último cuadrante que faltaba. Y Él se convirtió en nuestro fiador. La muerte que nosotros deseamos para nuestros hermanos, la muerte que nosotros deseamos para ellos, Cristo ya la sufrió.
no deberíamos estar deseando, insultando, porque Cristo ya cargó todo eso. Si nosotros creemos en Él, nuestra guerra no tiene que ser contra carne o contra sangre, sino contra nuestro pecado. Deberíamos estar luchando y ser violentos con nuestro pecado y no con otras personas. No hay coherencia en una vida transformada donde la misma boca, eso va a decir Santiago, de la misma boca que bendice a Dios, también maldice e insulta al prójimo, hecho a semejanza de Dios. No hay ninguna coherencia en eso. Jamás piense que el enojo o la ira, el insulto, va a ser la solución de los problemas. Eso nunca va a ser la solución de los problemas. Puede ser que afuera la violencia funcione. Puede ser que afuera quien grita más alto, quien habla más duro, pueda obtener algo. Pero en la iglesia de Cristo, no. En la iglesia de nuestro Señor, no. En el reino de Cristo, la justicia es superior. Nosotros somos llamados a algo superior. Somos llamados no a maldecir, sino a bendecir. Somos llamados a amar a aquellos que nos odian. Y es cierto que hay una lucha real que nosotros tenemos en nuestra vida, una guerra en la cual nosotros luchamos. Pero esa guerra es contra la opresión, es una guerra en contra de las ideologías que son contrarias a nuestra fe, es una guerra contra el pecado, pero es una guerra que nosotros no la luchamos por medio del odio, es una guerra que no luchamos por medio de insultos, es una guerra que no hacemos por medio de enojos, sean insultos dichos en alta voz o susurrados al corazón. Debemos pronto buscar reconciliación y solucionar nuestros problemas antes que ellos puedan escalonar. Y eso significa que quizás para algunos que no conocen a Cristo, quizás para algunos que pueden ser incluso que ya vienen a la iglesia, que no sé, pero no han vivido una vida real de adoración, no han sido transformados por el Señor. Esa reconciliación que tiene que ser urgente pasa también con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios si nosotros hemos vivido sin Cristo, si nosotros hemos vivido con el corazón enojado, orgulloso y lleno de ira. Hay un autor que dice, y eso es algo real, que no es difícil engañar a los pastores. No es difícil engañar a los familiares, a los amigos. Vivir por una apariencia, con una aparente moralidad, ya es convincente. No asesinar a veces puede parecer convincente de que yo he cumplido el mandamiento, pero es imposible engañar a Cristo. Sus ojos son como llamas de fuego y Él nos ve de forma completa. Y conociendo a tus asesinatos, conociendo a tus enojos, Él te ofrece redención. Y Él es tu única esperanza. Confiesa a Él tus iras y enojos y vive bajo su gracia. Esa entonces es la justicia superior a los fariseos. Ese entonces es el espíritu de la ley. Es la justicia de Cristo que está en aquellos que reconocen su propia miseria espiritual. Esa es la justicia de aquellos que lloran por sus propios pecados. Es la justicia de aquellos que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que son pacificadores, que son misericordiosos. Esa es la justicia de los hijos de Dios. Por eso en nuestra vida cristiana debemos arrepentirnos de nuestra ira, enojo, desprecio y chismes. Porque cuando hacemos chisme en contra de otra persona, también estamos hablando mal de esta persona a otros. Nosotros no podemos disminuir el pecado de estas cosas. No debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestra ira. Aparte de arrepentirnos de nuestra ira y nuestros enojos
Y eso es palabra de Dios. Si nosotros no hacemos eso, estamos siguiendo en nuestra rebeldía. Nosotros debemos buscar reconciliación verdadera, no desear venganza, no desear que el otro se humille ante mí, porque ahí sí yo le voy a perdonar. Nosotros somos un mismo cuerpo en Cristo. Y por eso debemos buscar esa reconciliación y debemos perdonarnos. Perdonar porque nosotros fuimos perdonados de ofensas mucho superiores a la ofensa que la otra persona hizo a mí. Mis ofensas a Dios son mucho superiores, pero Cristo murió por mí. Si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no somos verdaderos discípulos. El Evangelio debe conducirnos a una vida santa de fe y arrepentimiento. Y antes de orar, te acuerdes que la ira del hombre de ninguna manera obra la justicia de Dios. Oremos. Señor, ese es tu mensaje, esa es tu palabra, Señor. Señor, yo la hablé. Tú hablaste a mí, Señor, en mi corazón y pido tu misericordia y tu gracia sobre mi vida, sobre mis enojos, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en arrepentimiento. Y pido eso también a mis hermanos que están aquí. Señor, ahora que conocemos tu palabra, somos responsables por lo que vamos a hacer con ella. Ayúdanos, Señor, a ser oyentes, cuyo el corazón es una tierra fértil, Señor. Y que este mensaje, que quizás ya era conocido por muchos, pueda producir frutos, Señor. Que como miembros del cuerpo de tu Hijo amado, podamos amarnos unos a otros, glorificarte a ti, Señor, y vivir en comunión. Ayúdanos a comprender cada vez más el espíritu de la ley. Así oramos, Señor. En nombre de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el autor y legislador, el juez que nos enseña, pero también que descendió para morir por nuestros pecados. En su nombre oramos. Amén.